Cada día, en este momento exacto, hay más de 50.000 barcos de carga navegando por los océanos del mundo. Algunos de ellos tienen el tamaño de 4 campos de fútbol, pesan cientos de miles de toneladas, y aún así flotan. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué no se hunden? La respuesta no es tan simple como parece, y cuando la entiendes de verdad, te das cuenta de que hay una cantidad brutal de ingeniería, física y decisiones humanas detrás de algo que la mayoría de la gente da por hecho. Bienvenido a Análisis Fácil. Empecemos por el principio. ¿Por qué flota algo? La mayoría de la gente recuerda vagamente del colegio algo llamado el principio de Arquímedes. Pero vamos a entenderlo de verdad, no a memorizarlo. Cuando metes cualquier objeto en el agua, ese objeto desplaza una cantidad de agua. Si el peso del agua que desplaza es mayor que el peso del objeto, el objeto flota. Si es menor, se hunde. Así de simple. Ahora bien, el acero pesa mucho más que el agua. Un bloque sólido de acero se hunde inmediatamente. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿por qué un barco hecho de acero no se hunde? Porque un barco no es un bloque sólido. Es una estructura hueca. Y ese espacio vacío interior es exactamente lo que marca la diferencia. Un portacontenedores moderno puede tener un casco con millones de metros cúbicos de volumen interno. La mayor parte de ese volumen es aire. Y ese aire es lo que le permite flotar, aunque pese cientos de miles de toneladas. Pero aquí viene la parte interesante. Que flote no es lo difícil. Lo difícil es que no vuelque. Un barco cargado de manera incorrecta puede flotar perfectamente y aún así volcar en cuestión de segundos. Esto ha pasado en la historia real y las consecuencias han sido catastróficas. El equilibrio de un barco es una ciencia en sí misma y los ingenieros navales se pasan años aprendiéndola. Hay dos conceptos clave que necesitas entender: el centro de gravedad y el metacentro. El centro de gravedad es el punto donde se concentra todo el peso del barco. Cuanto más alto esté ese punto, más inestable es el barco. Imagina que intentas equilibrar un palo con una piedra grande en la punta. Se cae constantemente. Ahora pon la piedra abajo. Se equilibra solo. Con los barcos funciona igual. El metacentro es el punto alrededor del cual el barco rota cuando se inclina. Para que un barco sea estable, el metacentro tiene que estar siempre por encima del centro de gravedad. Cuando eso ocurre, cualquier inclinación genera automáticamente una fuerza que devuelve el barco a su posición vertical. El barco se autocorrige. Cuando el centro de gravedad sube demasiado y supera al metacentro, el barco ya no se autocorrige. Vuelca. Por eso la forma en que se carga un barco es absolutamente crítica. No puedes simplemente meter contenedores hasta arriba sin pensar. Los más pesados van abajo, los más ligeros arriba. Y hay ingenieros de carga cuyo único trabajo es calcular exactamente dónde va cada contenedor para mantener ese equilibrio. Un error en ese cálculo puede costar vidas. Pero hay otra herramienta fundamental que mucha gente desconoce completamente: el lastre. Los barcos de carga tienen tanques de lastre. Son compartimentos enormes distribuidos por todo el casco que se pueden llenar de agua de mar o vaciar según lo que necesite el barco en cada momento. Cuando un barco va vacío de mercancía, es demasiado ligero y su centro de gravedad sube peligrosamente. La solución es llenar los tanques de lastre con agua para bajar ese centro de gravedad y estabilizar el barco. Cuando se carga mercancía, se vacían los tanques de lastre para no sobrecargar el barco. Es un sistema de equilibrio dinámico. El barco se está ajustando constantemente dependiendo de cuánta carga lleva, de las condiciones del mar, incluso de cuánto combustible ha consumido durante el viaje, porque el propio peso del combustible afecta al equilibrio. Oye, si este tipo de contenido te engancha, suscríbete ahora. Subimos cada semana y hay mucho más de esto por venir. Un clic y no te pierdes nada. Ahora hablemos de las tormentas. Porque flotar en un puerto tranquilo es una cosa. Sobrevivir a olas de 15 metros en medio del Atlántico es otra muy distinta. Los cascos de los barcos modernos están diseñados con una forma específica que no es aleatoria.
Esa forma en V en la parte delantera, la proa, está pensada para cortar las olas y redirigir el agua hacia los lados en lugar de recibirla de frente. Si un barco recibiese de frente toda la fuerza de una ola grande, la estructura sufriría una tensión brutal. Y aquí hay algo que sorprende a la gente. Los barcos grandes están diseñados para doblarse, no para ser completamente rígidos. Un portacontenedores de 300 metros de eslora que navega en mar gruesa se dobla físicamente varios centímetros en su estructura. Eso no es un defecto, es una característica deliberada. Un material completamente rígido de esa longitud se rompería. La flexibilidad controlada absorbe las tensiones sin romper la estructura. Es el mismo principio que hace que los edificios altos en zonas sísmicas se diseñen para moverse ligeramente en lugar de ser bloques totalmente rígidos. Pero incluso con todo esto, los barcos se hunden. No es frecuente, pero ocurre. ¿Cuándo y por qué? El mayor enemigo de un barco no es el tamaño de las olas, es el agua entrando donde no debe. Un casco puede aguantar presiones enormes siempre que esté intacto. El problema llega cuando hay una brecha, ya sea por colisión, por corrosión, por un fallo mecánico o por una escotilla mal cerrada. El agua entra, el aire sale, el peso aumenta, el barco pierde flotabilidad y si no se controla a tiempo, se hunde. Por eso los barcos modernos están divididos en compartimentos estancos. Si entra agua en una sección, se puede sellar esa sección y evitar que el agua se extienda al resto del barco. Este sistema viene directamente de las lecciones aprendidas tras el hundimiento del Titanic, que se hundió en parte porque sus compartimentos estancos no llegaban hasta la cubierta superior y el agua fue desbordándolos uno a uno. Los barcos actuales tienen sistemas de detección de inundación, bombas de achique automáticas y protocolos de emergencia muy detallados. La tripulación sabe exactamente qué hacer si entra agua, porque lo han entrenado decenas de veces. Y luego está el tema del mantenimiento. Un casco de acero en el mar está sometido a una de las condiciones más agresivas que existen. La sal corroe el metal de manera constante. Los organismos marinos como los mejillones y las algas se adhieren al casco y aumentan la resistencia al avance, lo que obliga al motor a trabajar más y puede generar puntos débiles en la estructura. Los barcos se sacan del agua regularmente en lo que se llama varada en dique seco. Se revisa el casco al completo, se trata la corrosión, se aplica pintura especial antiincrustante y se comprueba cada soldadura crítica. Un barco mal mantenido no se hunde de un día para otro. Se deteriora lentamente hasta que en el momento menos oportuno, normalmente en una tormenta, algo cede. Así que la respuesta a por qué los barcos de carga no se hunden es una combinación de física básica aplicada con precisión, ingeniería de materiales, sistemas de lastre, diseño estructural, compartimentos estancos, mantenimiento constante y tripulaciones entrenadas para gestionar emergencias. Como casi todo en el mundo del transporte, lo que parece simple desde fuera esconde una cantidad enorme de conocimiento acumulado durante siglos, y cada vez que ves uno de esos barcos enormes en el horizonte, ahora ya sabes exactamente por qué flota. Gracias por ver este vídeo. Si tienes alguna pregunta o algo que añadir, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente.